Bienvenido una vez más a este espacio creado especialmente para ti. Café carismático, pasión en cada sorbo. Qué alegría que sigas perseverando en esta enseñanza sobre las Sagradas Escrituras. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Estamos en el cuarto tema de reflexión, lenguajes en la Biblia, del ciclo Introducción a la Biblia. Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Dei Verbum, numeral 11. Escuchemos la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Otros textos que puedes checar: Deuteronomio capítulo 18, verso 20, Isaías capítulo 30, verso 8, Evangelista Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4 y Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Punto número 1. Dios es el autor de la Biblia. La Sagrada Escritura es un libro inspirado, ya que todos sus libros fueron escritos bajo el influjo y asistencia del Espíritu Santo. Así lo expresa el Concilio Vaticano II en el libro Dei Verbum, en el numeral número 11, Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, y dice: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico, un concilio universal de la Iglesia Católica que tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano entre los años 1962 a 1965, en el que se dieron directrices muy importantes para la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. Punto número 2. En la composición de la Biblia intervinieron diferentes personas. En el proceso de composición de la Biblia intervienen hombres que escriben inspirados por Dios. La Biblia tiene como autor al mismo Dios, quien se sirvió de algunas personas para transmitir su mensaje en un determinado momento y en una determinada cultura. A estos escritores se le conoce como escritores sagrados o hagiógrafos. Ellos son considerados también verdaderos autores. Dei Verbum, numeral 11, dice: pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores y todo y solo lo que Él quería. Punto número 3. Dios nos habla con un lenguaje humano. Para comprender la Escritura es preciso tomar en cuenta la realidad que vivieron los autores de los que Dios se valió para escribir los libros de la Biblia. El contexto histórico en que vivieron, los destinatarios para quienes escribieron, el estilo del lenguaje, géneros literarios. El Concilio Vaticano lo expresa así, en el numeral 12 del Dei Verbum.
Para descubrir la intención del autor hay que atender a los géneros literarios, pues la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género. Conviene además que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el autor en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Punto número 4. Contexto sociohistórico de la Biblia. La manera de describir la realidad es distinta según la cultura y la época. En México, algunas palabras tienen significados diferentes según el estado. Es necesario, al leer la Biblia, tomar en cuenta la época en que el libro fue escrito, el significado que se le daba a las palabras, las costumbres y la situación que se vivía en ese momento. Como ayuda podemos valernos de las introducciones que presenta nuestra Biblia a cada uno de los libros. El concilio nuevamente nos da algunas orientaciones al respecto. Dei Verbum numeral 12. Para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del hagiógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo con los hombres. Punto número 5. En la Biblia se usan varios tipos de literatura. Para escribir una obra o libro se suelen usar varios estilos literarios: poesía, ciencia ficción, novela, narrativa. No sería adecuado que leyéramos una poesía de la misma manera como lo haríamos con una narración. Eso mismo pasa con la Biblia. Debemos atender a las formas en las que está escrito el mensaje. En la Biblia, los libros se han clasificado en 3 tipos y a veces se encuentran mezclados: históricos o narrativos, proféticos, didácticos. Punto número 6. Libros históricos del Antiguo Testamento. Para nosotros, la historia es la narración de acontecimientos pasados. El pueblo de Israel concebía la historia de modo diferente. En la Biblia, los libros históricos se enfocan a la narración de hechos religiosos con la finalidad de enseñar alguna verdad religiosa y, por tanto, es historia religiosa. Incluyen narraciones populares que recogen tradiciones guerreras, patrióticas o religiosas que exaltan los sentimientos del pueblo: Judí, Jueces y Josué. La historia novelada, que deja una enseñanza religiosa: Esther, Tobías, Jonás. Esto explica por qué en la Biblia hay imprecisiones geográficas o cronológicas. A este tipo pertenecen los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Punto número 7. Libros proféticos del Antiguo Testamento. Dios se valió de los profetas para comunicar su mensaje durante la alianza antigua. El profeta es un hombre escogido por Dios que habla en nombre de Él para juzgar los acontecimientos de su tiempo, anuncia y denuncia. Los libros proféticos contienen oráculos y narraciones proféticas. A este género pertenecen los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós. Punto número 8. Libros didácticos del Antiguo Testamento. Los libros didácticos, conocidos también como sapienciales, contienen máximas, refranes, sentencias, consejos e instrucciones de carácter práctico sobre el modo de conducirse en la vida diaria. Se llaman sapienciales a 5 libros del Antiguo Testamento: Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría.
Algunos especialistas ubican a los salmos y cantar de los cantares en este género. Estos son más bien libros poéticos. Los libros sapienciales están dirigidos al hombre universal, a diferencia de otros que están dirigidos al pueblo de Israel. Punto número 9. Libros históricos del Nuevo Testamento. El Evangelio es un género literario específico. Los primeros cristianos emplearon esta palabra para resumir el mensaje que iban anunciando. Los evangelios contienen el mensaje de Jesús y la obra de la salvación que Él realizó por nosotros. No son biografías de Jesús en sentido estricto, al modo como concebimos hoy la historia de una persona. Los evangelios no agotan todos los detalles de la vida de Jesús. Ellos narran solo de aquello que están en relación con su obra de salvación. Dentro de este apartado se encuentra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde encontramos material narrativo de milagros, viajes, misiones, descripciones de episodios y material verbal, discursos, sermones, oraciones, cartas. Uno de los temas principales de este libro es la apertura de la iglesia primitiva a los paganos dentro de la comunidad con la historia de la salvación que ya ha vivido Israel. Punto número 10. Libros didácticos del Nuevo Testamento. Las cartas. El género epistolar incluye todas las cartas. Son documentos que tienen un destinatario específico y están firmadas por quien las envía. La carta era un medio habitual de comunicación en el mundo griego. Se usaban tanto para la comunicación privada como para una comunicación abierta de ideas y doctrinas. El uso del género literario epistolar con propósitos religiosos se hace en común a partir de San Pablo. Punto número 11. Último punto de nuestro tema de reflexión. Libros proféticos del Nuevo Testamento, Apocalipsis. El género apocalíptico tiene la intención de prestar una revelación que se tiene por medio de visiones. Se asemeja al género profético. Usa un lenguaje con fórmulas grandiosas, personificaciones extrañas y recurre de modo abundante a símbolos. Para comprender es preciso tener presentes los significados a los que hacen referencia los símbolos ya presentes en el Antiguo Testamento. A este género pertenecen el libro de Daniel y el Apocalipsis. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta el final de esta cuarta reflexión. Adjunto te dejo las actividades individuales, las actividades grupales, la evaluación y el síntesis. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Te invito una vez más a que te suscribas, a que le des like, a que actives la campanita. Nos escuchamos en el próximo tema. Dios te bendiga. Dios esté siempre contigo. Hasta la próxima.